Señal directa. Abríamos este espacio de noticias con una información preocupante, sin duda alguna, el resultado de un estudio que ha elaborado la Universidad de Guadalajara con diversos investigadores de diversas disciplinas en torno a esta situación de salud por la que atraviesan los pobladores del municipio de Poncitlán. Y para profundizar más en torno a este tema, agradecemos la presencia en el estudio del doctor Alfredo Celis de la Rosa, director de la División de Disciplinas para el Desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud del CUCS. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, en términos generales, ¿qué fue lo que encontraron en este estudio? Bueno, primero, estamos en una etapa en donde el trabajo apenas se está realizando, son resultados preliminares. La parte alarmante es que una gran proporción de la población muestra evidencias de daño renal sin que en este momento todos ellos tengan una insuficiencia renal. Sí, sin embargo, el número de enfermos con insuficiencia renal es preocupante, particularmente en los niños. Ha habido ya 2 defunciones, existen otros niños, otras personas que tienen insuficiencia renal y que estamos empezando a estudiar. Nos preocupa mucho porque en esta primera etapa, después de haber realizado 2, 3 o 4 tomas de orina en donde hemos medido proteínas en orina, en los que se han acercado y nos han entregado las muestras que hemos solicitado, cerca del 50% de la población que hemos estudiado tiene este tipo de inicio de daño renal. Esto es alarmante, esto nos preocupa mucho. Estaríamos en el nivel de los primeros lugares que uno no quisiera tener en el mundo de daño renal. No hay otra parte en México, no hay muchas partes en el mundo que tengan esta cantidad de reportes. Esta es la primera parte alarmante. ¿Qué porcentaje de la población que ustedes estudiaron tiene daño renal, doctor? En la parte que estudiamos, 50%, casi el 50%. Tiene alguna manifestación de que esté orinando proteínas y eso no debe ocurrir. Orinar proteínas, particularmente en los niños, albúmina, es normal, pero normalmente en la prueba de tamizaje se hacen 2 tomas con una diferencia entre 4 y 6 semanas y alguna debe salir negativa, pero cuando aparecen 2 o más pruebas quiere decir que hay alguna evidencia sin poder decir en qué magnitud, pero hay alguna evidencia de que el daño renal ha empezado. Muchas veces ese daño renal puede ser revertido si se recibe atención médica, si se siguen las recomendaciones que el médico, el nefrólogo impone. Es un buen momento para hacer acciones de tipo de prevención, porque si esto llega a insuficiencia renal, pues el tratamiento es trasplante renal y hay un gran problema. O sea, no vamos a un supermercado y compramos riñones, ¿no? Claro. O sea, es un procedimiento caro, costoso para el paciente, para las instituciones. ¿Esta muestra se toma solamente en la comunidad de Aguascalientes? Estamos trabajando solo en la comunidad de Aguascalientes. Estamos tratando de estudiar a los 950 habitantes. En este momento llegamos poquito más de 500. Y además de la muestra de orina, ya iniciamos con tomas de sangre para confirmar si hay o no daño renal. También en los casos que clínicamente ya se ven más graves, un urólogo que forma parte del equipo está yendo por los niños, se los trae a Guadalajara, les hace ecosonograma para ver qué tipo hemos encontrado en ellos, en unos poquitos que hemos estudiado, evidencias más serias de daño renal. Porque había habido antes una denuncia también de una situación similar que se estaba dando en San Pedro Itzicán, que es la comunidad en Poncitlán que está pegada a Aguascalientes. ¿Podríamos entonces hablar de una situación que pudiera estarse dando en esta región? Otra de las preocupaciones que nos despierta este tipo de resultados, que tenemos poco menos de un año estando estudiando en Aguascalientes, es que si lo que está provocando este daño renal está en el ambiente, aún no sabemos exactamente qué es, hemos encontrado evidencias que nos preocupan, pero no lo hemos concluido todavía. Pero si esto está en el ambiente, seguramente no son
en los de los habitantes de Agua Caliente los únicos que tienen problemas. Ya se han identificado problemas en el poblado donde lo menciona, alrededor en otros ejidos, y probablemente suponemos que si Agua Caliente está mostrando esta cantidad de daño, pudiera ser la punta de un iceberg que puede ser enorme y que puede afectar de diferente manera a otros pobladores. Nos llama la atención que en este poblado en particular existe una parte importante de desnutrición crónica y aguda, existe retraso en el neurodesarrollo de algunos niños y generalmente estas agresiones del ambiente, físico-químicas, de contaminantes, que seguramente es lo que pensamos, provocando el daño, son más importantes, son más graves en poblaciones que tienen algún grado de nutrición. Ahora, no, perdón, adelante. Perdón, ustedes mencionaban a propósito de la presencia de estos metales, que algunos de ellos no eran común encontrarlos en México. ¿Podría explicarnos esta parte? Sí, hemos realizado estudios que se han realizado aquí en la Universidad de Guadalajara en un equipo que está por aquí cerca de estas instalaciones, en donde se pueden hacer análisis cualitativo. Habría que aclarar eso. Lo que hace el análisis cualitativo es identificar mediante un barrido muy particular qué metales se encuentran. Y se han encontrado en el medio ambiente metales que están vinculados con la producción de acero inoxidable, metales muy pesados, que en particular México no tiene minas, es decir, no los encontramos en la tierra. Seguramente esos metales llegaron de alguna parte, contaminación. ¿De dónde puede surgir? Bueno, hay un corredor industrial importante a lo largo del río Lerma que pudiera estar vertiendo desechos industriales. El manejo de la basura tecnológica es un desorden en México. Quitamos las televisiones que tenían plomo y no sabemos qué hacer con ellas, entonces seguramente se retiran algunas partes, algunos procesos no son cuidados en los desechos y eso puede llegar al agua y el agua lo lleva. La población lo que hace general, suponemos que es por ahí el cauce, la población lo que hace es toma agua del lago, riega sus plantaciones de chayote, que es uno de los cultivos más frecuentes, y lo que está haciendo pues está alimentando agua y los metales pueden estar quedando ahí. Suponemos que puede ser por ahí. No nos imaginamos que hayamos encontrado una mina de esos metales. Claro. Otro problema que también nos llama mucho la atención es lo que está orinando la población. Insisto, no podemos saber la cantidad exacta de lo que está orinando, de lo que tienen en sus cuerpos, pero los estudios en algunas personas del poblado han encontrado, en orina, han encontrado plomo, que no debe haber, han encontrado herbicidas, que tampoco debe haber, y esas sustancias también pueden provocar daño renal. Y insisto, no sabemos en qué cantidad, lo hemos identificado, pero para poder medir la cantidad ocupamos un equipo que ya estamos tramitando que la universidad adquiera, esperamos que lograrlo. Es un equipo que tiene un costo de más de 4,5 millones de pesos, pero que nos permitiría cuantificar de manera exacta la existencia de metales tanto en el medio ambiente como en sangre, orina de los pobladores, y podríamos tratar de identificar con claridad la magnitud de las sustancias que hemos encontrado. Doctor, en el caso de San Pedro Itzicán, los pobladores insistían que tenía que ver con el agua, incluso algunos médicos que han estado haciendo trabajo de apoyo, porque además otro factor importante en estas comunidades es la pobreza que existe en las mismas. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha minimizado el problema, sacó incluso algunas conclusiones sin todos estos estudios que ustedes han hecho, hasta el señalar que se trataba de consecuencias de relaciones incestuosas en esta población. Bueno, la verdad es que no nos han enseñado ningún estudio que confirme con claridad eso. Se han hecho estudios de agua, se han hecho estudios en el agua de los pozos, de la laguna, y efectivamente en esos estudios no han encontrado
las sustancias a las que la población le atribuye. Realmente no podemos ni confirmar ni negar estos estudios. Lo que no sabemos es qué procedimiento se utilizó para hacer las mediciones y tampoco nos han dicho que hayan tratado de hacer un estudio que relacione esos resultados con el daño renal. No se trata de decir no es el agua o si es el agua, no es lo que comen, si es lo que comen, sino cómo se relaciona. Y podemos decir que no es el agua, yo estoy de acuerdo, en este momento en los aguas de los pozos, los estudios que han hecho, que yo no podría confirmar con qué calidad se hicieron, los estudios que se han hecho no han encontrado esos metales, pero decir no es el agua, son las relaciones incestuosas que tiene la población o de parentesco, tampoco es una evidencia de que sea eso. Lo que nosotros insistimos es que debe ser estudiado el problema, identificado la causa y combatirla. Y en función de eso, hacer acciones, eso desde el punto de vista a largo plazo. El otro punto es la población que está dañada debe ser atendida ya, porque si nos esperamos a atenderlos cuando tengan insuficiencia renal, el costo va a ser enorme. Doctor, tenemos ya que lamentablemente despedir esta charla. Muy brevemente le pregunto, ¿por qué las autoridades responsables de atender esta situación han reaccionado de manera tan lenta? Tenemos años hablando de esta situación y el riesgo es inminente, doctor. ¿Qué pasa? Tendré que preguntarle a ellas. No lo sabemos. A nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa es tratar de identificar la causa que está afectando a esta población, en la limitación de nuestros recursos, aquellos que hemos identificado con daño renal, los hemos tratado de derivar a las instituciones que le puedan atender, en la medida de que nuestros alumnos de posgrado, tenemos alumnos de maestría y doctorado trabajando en esto, trabajan en su tesis, algunos de ellos ponen recursos propios, de hecho traen algunos enfermos para atenderlos en las facilidades que ellos tienen. Eso es lo que hemos hecho. No sabría entender, pensaría que tienen muchos problemas. Por información no ha parado, ¿no? Información tienen, estudios hay, doctor. Sí, todo lo que hemos tenido lo hemos compartido cuando nos lo han preguntado y con mucho gusto lo hacemos. Doctor Alfredo Celis de la Rosa, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes esta por mañana. invitarnos. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con mucho más. Estás viendo Señal Informativa Emisión Matutina.